El escabeche es una de las maneras más ancestrales de conservar alimentos, pero además de conservarlos quedan buenísimos. Hoy aprovechamos que la caballa es un pescado de temporada y barato para hacerla en escabeche. Comenzamos pelando y cortando en rodajas una zanahoria, cortamos en juliana una cebolleta, finalmente chafamos 3 dientes de ajo. En una cacerola echamos 150 gramos de aceite de oliva virgen extra. Echamos los ajos, la cebolleta y las zanahorias. Dejamos cocinar a fuego bajo unos 10 minutos. Es importante que la verdura quede tierna pero no dorada. Aquí tenemos un par de caballas. En la pescadería me han sacado los 2 lomos de una y de la otra me han quitado cola, cabeza y tripas. Quitarle la espina es muy fácil. Simplemente debemos cortar de arriba a abajo con un cuchillo siguiendo la espina. Con ayuda de unas pinzas quitamos las espinas del centro. Quitamos el otro lomo y reservamos. Ya tenemos las verduras tiernas. Echamos una hoja de laurel, unos granos de pimienta negra, una cucharada de pimentón dulce, aunque podría ser picante, y mezclamos. Vertemos 100 mililitros de vinagre. En este caso le voy a poner vinagre de vino tinto y 100 mililitros de agua. Cortamos los lomos de caballa por la mitad. Salamos al gusto y los incorporamos a la cacerola con la piel hacia arriba. Es importante que los lomos queden bien cubiertos por el aceite. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio bajo durante 8 minutos. Esto ya lo tenemos, no veáis lo bien que huele. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y reservamos en la nevera. Al día siguiente podéis comerlo tal cual, en bocadillo o en ensalada, entre otros. Os aguantará perfectamente toda la semana o también podéis congelarlo. Los escabeches son siempre muy agradecidos. Hacedlo y me contáis.